participando también, nos explicaba el día de ayer que había una denuncia en contra de Julián Domínguez con respecto al nuevo código. Bueno, preguntarle acerca de esta situación. Mire, la realidad es esta. La reunión en el Congreso se llevó a cabo como es normal. Se citaron las partes, en un momento se levanta la oposición y se retira. Pero previamente a la mañana habían hecho una denuncia que es un poco inexplicable. La denuncia en realidad no se sabe si fue por abuso de autoridad, por incumplimiento del funcionario público, una denuncia penal, ¿verdad? Ahora, fíjese qué contrariedad, porque los legisladores, que son los que representan la voluntad popular, elegidos por el pueblo, y que le paga el sueldo al pueblo, para que cumplan la función única y exclusiva que tienen de legislar, se levantaron, se fueron y presentaron una denuncia para que cierren el debate, para que no se lleve a cabo. Es decir, una cosa que si usted agarra un grupo de chicos, de estudiantes del secundario nada más, y le hace esta pregunta si es posible de que esté funcionando el Congreso y que un grupo de diputados diga, no, vamos a pedirle al juez que cierre el Congreso. Yo pienso que es un aplazo para un alumno secundario. Yo he tenido la suerte de ser 3 años profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata por concurso. Si yo a un alumno le pregunto cuáles son las facultades de un poder y de otro, y si otro poder pudiera prohibirle al Congreso el debate y me dice que sí, todavía está terminando la carrera. Es un disparate institucional que no resiste el análisis. Fíjese que nosotros nos hemos acostumbrado a una serie de bandolerismo político, de patoterismo político, que empezó ya un poquito antes de la 125, donde creían que ya el gobierno estaba perdido, y se sigue insistiendo en el mismo camino, con tropelías cada vez más estúpidas. Digo estúpidas porque en el sentido castizo de la palabra, estúpido es el que no entiende. Y este grupito que ha surgido últimamente, del no, de cambiar todo, que le llaman renovador, no entiende un poco por ignorancia y otro poco por vivillos. Quieren sacar ventaja, dice. Quieren sacar ventaja, son oportunistas, pero oportunistas de cuarta, permítame la expresión, porque lo que la academia muchas veces, para que sea entendible las cosas, necesita del lenguaje común y popular. Estos son as de copa, son 4 de copa. Por ahí uno, el más avanzado, tiene un as de copa para correr al rey, pero nada más. Se agotan en su propia torpeza. Por eso le digo que nosotros, los del Grupo San Martín, ayer yo lo escuché hablar a Julián Domínguez, donde decía que había estado hablando con el hijo y le decía, papá, decime, ¿por qué te denunciaron? Es una cosa que llega, repercute en la familia, una grosería que es una intriga jurídica y política que no resiste el menor análisis. Por eso nos comunicamos antes de este comunicado con Juan Carlos, que estuvo hablando recién, con Susana, y bueno, y decidimos solidarizarnos con la labor de Julián Domínguez, que es una de las figuras políticas que en este momento tiene un crecimiento pero bastante grande, y es muy posible, se está hablando en algunos sectores, de que pueda llegar a ser el futuro jefe de gabinete. Lo cierto es que la actividad de Julián Domínguez durante el desarrollo del debate fue ejemplar, quedó, como cualquier persona hubiera quedado deslumbrado, si ve que la mayoría que se le paga para que debate, pues después van a la televisión, van directamente, salen de ahí, van a buscar el grupo... La cámara. La cámara. Fíjese que estaba
Custós, y no sé cómo se llama este del Frente Renovador. Justo sí. Sí, estaba ahí segundo esperando porque estaba hablando otro de las personas más capaces que tenemos y más leales, Cobos. Estaba hablando Cobos y el otro estaba haciendo guardia a ver cuándo le daban el micrófono para poder desahogar lo que no tuvieron ni la capacidad, ni el coraje de enfrentar un debate. Por eso le digo que frente a gente como Julián Domínguez, que hay mucha gente capaz dentro del Frente para la Victoria, nos ha llegado el turno de solidarizarnos con él, y ese es el motivo de la nota que ayer hemos difundido. Doctor, preguntarle en qué modifica o qué asuntos más destacados afectan a los argentinos. Fue un Código Civil que fue trabajado durante mucho tiempo y analizado, y que termina de esta manera, bueno, es por lo menos polémico, ¿no? Sí, bueno, ya el Código en realidad es relativamente polémico porque el Código fue aprobado por unanimidad. Unanimidad. Es decir, no tuvo ningún voto en contra. El quórum legal que necesitó el Congreso se formó, y la votación fue que el Código en la Cámara de Diputados, después de la media sanción del Congreso, quedó aprobado por unanimidad. Unanimidad. Es decir, las personas que estaban en el quórum votaron y no hubo ningún voto en contra. Este código tiene mucha importancia, esta reforma del Código Civil y Comercial, porque viene a complementarse con una importantísima reforma también, de la cual hizo referencia el presidente del Tribunal Supremo de la Nación, de la Suprema Corte de la Nación, cuando hizo mención a la ley de Borda. Es una ley 17.711 que se votó por el año 66-67. Y ahí cambiaron varias instituciones que hoy se profundizan. Entre ellas el abuso de derecho, que fue un motivo que dio lugar a la revisión de muchos contratos. Pero en el caso concreto de esta reforma, se profundiza mucho más porque llega en forma directa a planteos que se hace la sociedad y a una serie de iniquidades o de cosas que quedan en el aire sin estar amparadas por el derecho, como es fundamentalmente una institución que casi suple o ahora queda a la altura del matrimonio. Me estoy refiriendo en concreto al concubinato. El concubinato en la sociedad argentina, luego de que ha sufrido una transformación tan grande de la familia en su composición, en su forma de ganar el dinero, en la forma de hacer la sociedad conyugal, en la cantidad de hijos y familias ensambladas, la concubina quedaba un poco desprotegida del derecho. Si quería probar una sociedad conyugal, tenía que probar que era una sociedad comercial, que tenía que hacer aportes. En ese caso ya a partir del 1 de enero del 2016, la concubina va a ocupar un lugar, un estatus social muy similar al matrimonial, a la esposa que ha contraído matrimonio, ya sea civil o por iglesia. Ese es uno de los puntos fundamentales y que más incidencia va a tener, sobre todo en zonas del interior del país, ¿verdad? Claro. Donde todavía hay una fuerte idea de un machismo, digamos, hablando no tan académicamente, pero sí para que se entienda, que se sostienen o viven como si la mujer fuera un objeto o una cosa y no tuviera ni derechos hasta que es útil y después queda directamente empantanada. Eso es una de las reformas más importantes que hay en el derecho de familia. El otro asunto muy importante es la adopción. Que por ejemplo la pareja que está conviviendo con otra mujer y tuvo un hijo y no tuvo la asistencia paterna o perdió la patria potestad o desapareció, puede adoptar a ese hijo de la mujer, introducirlo en la familia y ya se van ganando y se van sumando una serie de derechos que quedaban en el aire, ¿verdad? Esos derechos se van incorporando al Código Civil y Comercial en una forma muy clara.
Después hay otra, si quiere le sigo. No, pero tienen que ver sobre todo con, justamente le preguntaba, los que afectan directamente por ahí a la familia. A la familia directamente, la institución de asimilar la mujer del concubino a la mujer, las uniones de hecho directamente al matrimonio, es de una incidencia fundamental y en el interior de la República va a tener una repercusión muy grande. El otro aspecto que siempre hablando de la familia, después vamos a hablar del comercio. Sí. Otro aspecto fundamental en la familia está en la composición de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal en la República Argentina marcó un hito, marcó un norte con la sanción del Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield. En Europa, donde la mayor parte de la legislación nuestra proviene del Código Napoleón, Savigny, Tropolón, Freitas, está basada en la idea del mayorazgo y de que la familia y la mujer no integraba la sucesión del marido y no formaba, y la sociedad conyugal era totalmente voluntaria. En este caso, el codificador, en la nota de la sociedad conyugal, en el año 1866, ya había establecido que la mujer, como comparte los derechos, como comparte la tarea de cuidar los hijos y la familia mientras el marido trabajaba, estamos en el año 1866, donde la división del trabajo era muy marcada, la mujer trabajaba en la casa y el marido en la calle. Esta situación, por supuesto, hoy cambió. Pero bueno, el legislador, previendo esa situación, dice que la sociedad conyugal es una sociedad de orden público, donde el 50% de lo que se gane durante el matrimonio, la mitad le corresponde a cada uno. La ley esta que hablamos antes, 1711, marcó una diferencia diciendo que cada uno de los cónyuges administra sus propios gananciales, pero que después, al momento de la división, el 50% es para cada uno. Esta reforma del Código Civil va a traer un cambio más a esta situación de la sociedad conyugal. Y en ese sentido, se va a establecer que los cónyuges, antes de contraer matrimonio, pueden hacer tratados o arreglos patrimoniales de manera que se establezca cuáles van a ser los bienes de uno, cuáles van a ser los del otro, cuáles van a quedar en la sociedad conyugal y la forma de dividir la sociedad conyugal. Es decir, que ya el matrimonio no va a estar basado en una atadura de orden público, donde, bueno, cuando uno se va a casar empieza a juntar bien, empieza a ver o los bienes que trae de un matrimonio anterior o los bienes propios que adquiere por donación o sucesión, se mezclaban. Si bien es cierto que eran siempre propios, pero había intereses al momento de formar el matrimonio, disolverlo, había situaciones donde había que buscar evadir eso por medio de acciones, por medio de testaferros, por un sinnúmero de cosas para preservar individualmente cada uno su patrimonio. En la actualidad, con la ley, eso no va a ser necesario porque los cónyuges tienen la posibilidad, antes de casarse, de ver cómo van a disolver la sociedad conyugal en caso de que, por circunstancias que uno nunca puede prever, la cuestión amorosa deje de ser, la cuestión de la familia deje de tener la vigencia o el entusiasmo con que se inició, y de esa manera poder, con toda tranquilidad y sin llegar a una reserta económica en tribunales, ponerse de acuerdo cómo fueron las cosas. Y la disolución y el divorcio no es un acto de guerra, sino que es un acto ya previsto en forma pacífica antes de haber empezado la contienda, ¿verdad? Así es. Hablamos con el doctor Luis Tomás Correa, acerca de esta reforma del Código Civil y Comercial. Le vamos a preguntar también acerca... Sí, lo que usted diga, cómo no. Yo le quería preguntar acerca de los cambios comerciales, si me puede explicar brevemente, y después le quiero preguntar algo que tiene que ver con los fondos buitre. Cómo no, con mucho gusto. Mire, en el ámbito comercial se produce en la modificación del código una figura sin antecedentes en el país.
Esa situación se va a dar porque uno, cuando emprende una industria, un trabajo, un comercio, va a poder afectar, va a formar una sociedad de un solo socio, va a poder formar una parte de su capital y decir: yo, esta parte de mi capital, pongo a riesgo de la empresa que he constituido. Entonces puede ir al banco y decir: mire, yo soy socio, lo que afecto de mi patrimonio es esto. Y esa parte va a ser la medida de los créditos que puede obtener y la responsabilidad que puede adquirir sobre terceros. Es decir, que se sacaría una de las instituciones muy grandes, que es el bien de familia. Pero ¿qué pasa? Uno pone un bien de familia en la casa y no puede sacar ningún crédito más. Claro. En cambio, si arriesga otra parte capital, tiene acceso al crédito y tiene la posibilidad de un mayor desenvolvimiento en el comercio, contando con plata fresca que se lo puede dar una institución bancaria, o tener en comercios mayoristas una cuenta corriente que le permita un mejor manejo de la situación económica. Doctor, bueno, después estaremos analizando un poco más acerca del Código Comercial, poniéndonos un poco al tanto, pero preguntarle, aprovechar esta oportunidad también para que nos brinde su opinión con respecto al juez Griesa y el tema de los fondos buitres y la situación argentina. Mire, la situación argentina hay que verla con mucha serenidad, con mucha claridad y fundamentalmente apartando la paja del trigo. En la República Argentina, desde que subió y empezó a tener vigencia la profunda transformación política, social y económica que introdujo el matrimonio Néstor Kirchner en principio, y lo continuó Cristina Fernández de Kirchner, que ya desde el Senado, desde el Congreso venía trabajando por las grandes reformas sociales, logró que lo que al principio se miraba como una burla, no llega ni a marzo, como a mí me lo habían dicho varias gente que en ese momento se consideraba muy dueña del poder, esto no llega ni a marzo, que patatín, que patatán. Cuando este movimiento empieza a tener una vigencia no ya nacional, sino internacional, a raíz del Mercosur, del UNASUR, de todas las funciones que se están cumpliendo a nivel internacional, este grupo de gente que había perdido una serie de privilegios económicos que tenía, se empieza a juntar y empieza a ver que esto es serio, que esto no se va a poner en un helicóptero. Esto ya tenían clarísimo de que por más que pusieran 20 helicópteros en el techo de la Casa de Gobierno, Kirchner y los Kirchner no se iban a ir, iban a dar batalla a todos. Entonces se forma un frente muy importante con la intención de destituir este mal ejemplo que era para América Latina y para el mundo, de hacer una transformación económica pagando sus deudas con inclusión social, olvidándose de todas estas recetas del neoliberalismo, que aún insistes en que hay que hacer recortes, hay que sacar todas las ventajas sociales que tiene la persona para pagar a los fondos buitres. ¿Quiénes son los fondos buitres? Los fondos buitres es ese ejército comercial de que dispone Estados Unidos para avasallar y quedarse con las utilidades de todos los estados que se le ponen a la par, como Venezuela, como toda América del Sur. Esa desesperación lleva a que cada vez se organicen funciones de inteligencia para ver cómo se pueden quedar con lo ajeno. Entre ellos han manipulado a este señor, al juez Griesa, que justamente, lamentablemente, como pasa con gran parte de la oposición, no tienen la imaginación, ni la responsabilidad, ni la prevención de ver lo que pasa. Entonces han hecho una guerra económica a través de querer desprestigiar el gobierno, mandar gente paga, contratar los cipayos que siempre están en el país, hacer todo eso para ¿qué? ¿Cuál es el sentido de todo eso? No dar el ejemplo de que el país puede levantarse solo y a su vez quedarse con
las ventajas, con el activo de la República Argentina, que en este caso ha adquirido una relevancia y un precio mayor, porque Vaca Muerta es un bien argentino. Las riquezas que tenemos en el sur, el agua que es otra riqueza, es una forma, son bienes que tientan a todo el norte. Entonces, los fondos buitres, a través de un personaje como el juez Griesa, traba el desarrollo de la Argentina, pero no lo puede trabar del todo, porque ayer mismo ha dado autorización, contrayendo su propia sentencia, para que la banca Morgan pueda seguir pagando. Es decir, se ha enfrentado con un gobierno que verdaderamente le ha devuelto la dignidad a la nación argentina, al punto tal que ya no es un problema local, es un problema internacional, y esta posición de la República Argentina ha contado con el respaldo de 142 naciones en el mundo, menos las más poderosas por supuesto, que han encontrado una posición muy, pero muy fuerte en el país, con el apoyo próximo de la sección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también avalan este proyecto, y se está a punto de, si no se logra un entendimiento, recurrir a la Corte Internacional en función de que esta violación a la soberanía nacional implica una violación a los derechos humanos, porque quedarían despojados de sus beneficios un montón de gente que ha sido beneficiada por la inclusión social que se dio en el gobierno. ¿Cree que próximamente hay una salida a favor de Argentina? La salida a favor de la Argentina ya está. No que vamos a esperar una salida a favor de la Argentina, con una visión un poco matemática y exponiendo lo que está pasando con proyección de futuro. Tenemos un país como China, que está facilitando el crédito en la Argentina. Tenemos otro país como Rusia, que está dando créditos y apoya totalmente la posición argentina, y ya se están revirtiendo algunos tratados. En el caso, por ejemplo, de China, ya se está mandando productos avícolas, y hay un intercambio que hace multiplicado. Está el UNASUR, están los 5 países, China, Brasil, India y África, a favor de la Argentina. El mundo está cambiado. Entonces ya las políticas que hacía Estados Unidos de ser el gendarme y patrón del mundo ha terminado, porque el imperio perdió la corona. El imperio está mostrando que los pies son de barro, y todos los días está cayendo por su propio, agotando su propia avaricia y su poco deseo de poder, que en este mundo transformado los gendarmes no tienen otro camino que el suicidio. Esa es la realidad del mundo. Por eso la Argentina maneja como se maneja, y tenemos una presidenta que por primera vez en la historia de la República Argentina, luego de Perón, enfrentó al imperio llamándole las cosas por su nombre y diciéndosele las cosas a metros en la cara, como no había sucedido nunca con un grupo de lamebotas que tuvimos como presidente después del año 55. El que no vislumbra con absoluta claridad estas diferencias, le puede resultar un poco difícil imaginar lo que es el futuro. Pero el que ha venido siguiendo la historia desde el 55 en adelante, tiene muy claro que la Argentina es un país de una inmensa gravitación en el orden internacional, que va a salir de esta deuda, y que los holdouts, los buitres, si quieren cobrar algo, la Argentina le va a pagar lo que por derecho y por justicia corresponde. Lo otro van a tener que seguir hablando con Griesa. Hablamos con el doctor Luis Tomás Correa. Bueno, le agradecemos su presencia. Tiene que partir ahora a Trenquelauquen. Muchísimas gracias. Muy bien, ya nos vemos en cualquier momento. Nos vemos, gracias por la atención y por la invitación.